Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y también les recordamos que si desea vernos, pues ya estamos en vivo y en directo por nuestra página de Facebook, Montgomery County en español. Así que si no está conduciendo, nos puede ver a través de Montgomery County en español. Bueno, señores, definitivamente que ha llegado el verano, ¿ah? Y no solamente que ha llegado el verano, que ya se pronostican para los próximos días hasta el fin de semana, temperaturas elevadísimas, que de hecho pudieran ser históricas acá en nuestra zona metropolitana y en nuestro condado de Montgomery. Esto va a tener definitivamente quizás un poco de impacto en lo que van a ser las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio. Y para conversar sobre el calor, las piscinas, las celebraciones del 4 de julio, el 250 aniversario del Condado de Montgomery y esta nación, y de la Copa Mundial, tenemos con nosotros a Gabriel Gabe Albornoz, el director de nuestro Departamento de Recreación. Buenas tardes, Gabe. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Más calor que Miami, Lorna. Va a ser un calor fatal. ¿Lo puedes creer? Excelente. Y bueno, señores, Gabe viene bien acompañado en esta tarde porque se suma acá a este programa como invitada Mónica Hammer. Ya Mónica nos ha visitado en el programa con anticipación. Ella es gerente encargada de comunicaciones de nuestro Departamento de Recreación. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, pero como ha dicho, hace calor. Y esto es nada, lo que se viene. Señores, se augura, ¿no?, que los índices pudieran llegar hasta sentirse 110 grados en algunas zonas del condado. Así que no solamente que va a estar caluroso, que va a estar peligroso. Y justo hace un par de horas el ejecutivo del condado y varios funcionarios, incluyendo a Gabe Albornoz, llevaron a cabo una conferencia de prensa con un mensaje de cómo todos debemos de prepararnos, protegernos y también tratar de asistir a los más vulnerables de nuestra comunidad. El enlace de esa conferencia de prensa en vivo está acá en nuestra página de Facebook, Montgomery County en español, para que usted lo pueda ver. Bueno, vamos a comenzar, señores, con el tema de la diversión de este fin de semana, pese al calor. Hablemos de la celebración del 4 de julio, que tengo entendido que vamos a tener dos, y ha cambiado el horario, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, all right. ¿Quién me quiere hablar de eso, Mónica o Gabe? Bueno, yo puedo empezar y después Mónica puede dar los detalles, pero vamos a tener dos eventos, Lorna. El primer evento es el 3 de julio, que es el viernes, y ese evento va a celebrar el aniversario de 250 años del condado, porque estamos celebrando el aniversario del país y del condado, y eso va a ser en Einstein High School, en Newport Mill Park. El evento es gratis para la comunidad. Y antes iba a empezar a las 7, pero ahora va a empezar a las 7:30 de la noche. Así vamos a tener un poquito más tiempo para que no sea tanto calor. Va a haber autobuses gratis que van a venir de Westfield, así que la gente pueden parquear en Westfield Shopping Center en Wheaton y tomar los autobuses para llegar al evento. Vamos a tener un concierto, un banda buenísimo. El ejecutivo va a venir a hablar en el evento. También el congresista Jamie Raskin va a estar y los fuegos artificiales van a empezar a las 9:30 de la noche.
pero sí va a ser mucho, mucho calor. Así que queremos que gente se cuidan y que traigan agua. Y también en este momento todo va a seguir adelante, pero vamos a ver cómo va la cosa esta semana para ver si hay que cambiar un poco. Pero voy a parar ahí para ver si Mónica quiere hablar un poquito más sobre el evento del 3 de julio y luego de más podemos hablar del evento del 4 de julio. Sí, gracias, director Albonor. También quiero decir que el estacionamiento en el hogar, como ha dicho, no puedes estacionar en Einstein, en la escuela. Eso solo el estacionamiento es para las personas con discapacidades. Lo que quieres hacer es ir a Westfield Wheaton y tomar el autobús Ride-On. Esto va a empezar a las 7 porque hemos cambiado el tiempo. Antes era a las 6:30 por la noche y ahora es a las 7. Vamos a empezar con los autobuses a llevarte a la celebración. Para el evento del 4 de julio en Germantown, en South Germantown Recreational Park, ahí puedes estacionar, pero lo que queremos decir es que debes venir con antelación si quieres parquear tu coche ahí, porque siempre llenamos todo el estacionamiento en este lugar temprano por la noche, así que quieres llegar temprano, pero también quieres pensar sobre el calor si vienes a este evento. Vamos a tener vendedores de comida en ambos eventos. Pueden traer sillas de jardín y todo para que tengas un buen tiempo. Pero lo que quiero decir también es que no se permiten bebidas alcohólicas, no se permite fumar y también no se permiten mascotas. Así que si tienes un perro o algo, lo que recomendamos es que están en casa y no lo traigas al evento. Sí, también algunas de las mascotas pues se asustan un poco con los fuegos artificiales. Señores, que a estos eventos también pueden llevar mantas, pueden llevar alguna sombrilla, pero una sombrilla que le cubra individual. No puede traer una de esas carpas grandes de las playas, por supuesto, muy importante. Y el Westfield Mall, Wheaton, es lo que conocemos como el Mall de Wheaton. Así que los autobuses van a estar partiendo desde el Mall del Wheaton. Hemos estado promocionando el horario que comenzaba a las 7 de la noche, producto de lo que son las circunstancias climatológicas para los próximos días, pues va a comenzar media hora más tarde, como dijo el director, precisamente para ver si refresca un poquito más, pero de suma importancia mantenerse al tanto con nuestras redes sociales, ya sea del Departamento de Recreación o de Montgomery County en español, para asegurarse que los eventos se van a llevar a cabo, porque ¿qué pasa? Con estas elevadísimas temperaturas, pues pueden ocurrir tormentas de verano. No sabemos si vamos a tener ráfagas de viento, si vamos a tener algún tipo de tormenta, así que bien pendiente sobre el clima para en caso que tengamos que cancelar esta actividad a último momento. Director, pues ya Mónica nos habló un poquitito sobre la presentación del día 3 y del día 4 también, el 4 siendo en la parte de la zona norte de nuestro condado de Montgomery. Para la del 3 de julio, del día viernes, Patricia, me estás poniendo la gráfica, no la veo por acá creo, pero vamos a ver. Para la del 4 de julio, que a la vez se está celebrando el 250 aniversario de nuestro condado de Montgomery, ¿qué hay de especial? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, a diferencia de otros años. definitivamente. Los fuegos artificiales van a ser extendidos, así que van a ser más que hemos tenido en años diferentes. La banda va a ser buenísimo. Y va a haber, es una alianza con la historia de Montgomery History, que es una organización que hace un papel bien importante aquí dentro del condado. Ellos van a tener diferentes programas dentro de la cancha donde vamos a tener todos los eventos. Así que va a haber diferentes proyectos de arte que pueden hacer los jóvenes. Y también vamos a tener información que damos sobre el condado del stage toda esa noche. Bob Levy, que antes trabajaba para el Washington Post, que vive en el condado, va a ser el MC esa noche.
Y es un evento bien especial. El año pasado habían más de 14,000 personas que vinieron al evento en Einstein y casi 40,000 que vinieron a Germantown. Así que este evento siempre es un éxito y esperamos, Lorna, que hay mucha gente que no quieren ir a Washington para los eventos del 4 de julio por todo lo que está pasando en Washington en este momento y anunciaron que los fuegos artificiales en Washington van a empezar a las 10 de la noche. Y ese show va a durar más de una hora. Así que familias, eso es bien difícil para familias con todo el calor, con todo lo que tienes que hacer para ir downtown en el mall y después regresar a tu casa. Puedes quedarte más cerca de tu casa aquí dentro del condado y vamos a tener un evento bien especial, gratis para la familia entera. Excelente. Bueno, ya saben, señores, tenemos estos dos eventos, el día 3, el día 4, comenzando a las 7:30 de la noche y el despliegue de los fuegos artificiales a las 9:30 de la noche. El horario ha cambiado, diferente al que habíamos promocionado anteriormente, pero esto es para acomodar, obviamente, la situación climatológica. Con este calorazo, Mónica, me quiero lanzar de cabeza a una de las piscinas. Cuéntanos, las piscinas van a estar abiertas, cuáles van a ser los horarios para este fin de semana, a cuánto está la tarifa, cómo le vamos a hacer con el cupo, porque seguro que muchísimas personas van a querer llegar. Por favor, explícame todo sobre las piscinas al aire libre para este fin de semana. Sí, tenemos nuestro horario normal hasta los jueves y tenemos un horario especial el viernes y el sábado. Tenemos sesiones, así que puedes venir desde las 11 a las 2 de la tarde o desde las 3 a las 6 de la tarde. Así que cerramos por una hora en el medio y lo que recomendamos siempre es que suscríbete a nuestras alertas de recreación porque les vamos a decir cuando se llenan las piscinas y no podemos en, que nadie más entra porque va a hacer mucho calor. Eso es lo que recomiendo. Y también ponemos la información en nuestro sitio web para que puedas saber que estamos llenos y no en toda capacidad de la piscina. Si no tienes tu pase de piscina para el verano y vas a venir solo por el día, tenemos un cuesta diario. Así que si vienes $7 para un adulto, 6 para si tienes 55 años y más, $5 para los niños. Así que tienes que pagar para entrar esos precios. Exacto. Y es para los que viven en el condado. Si no vives en el condado, es $20 cada persona. Exactamente, precisamente. Esa es una tarifa para las personas que habitamos acá en el condado de Montgomery. ¿Cuál es la piscina de mayor capacidad? Porque me imagino que todas tienen diferentes capacidades, ¿no? Sí, y los que siempre llenan más rápido son la piscina Martin Luther King, que es en Silver Spring, y tiene ¿cómo se dice en español? El río lento. Y siempre llenan esta piscina que es más larga también, y la piscina Wheaton Glenmont siempre llena también, pero esos son muy largas. La de Wheaton, esas son las que más se llenan. Bueno, señores, dos horarios. No es que usted pueda ir a pasarse el día entero. Son dos horarios, de 11 a 2, de 3 a 6. Y por supuesto, siempre seguir las reglas que están, pues, siempre ilustradas en diferentes volantes y pósteres en las piscinas, que eso es de suma importancia para que sea seguro para toda la familia. Director Albornoz, para aquellas familias que están pensando quizás llegar a alguno de estos eventos, algunas otras recomendaciones, los eventos del 4 de julio, recomendaciones en términos de seguridad. ¿Qué tipo de alianza quizás tienen ustedes con otras agencias, entidades del condado de Montgomery para que la actividad pues sea segura para las familias? Bueno, este evento es una alianza con nuestros bomberos. Tenemos ahí los bomberos que están ahí para cuidar, para cuidar a gente que tienen emergencias, especialmente con el calor también tenemos que tener mucho cuidado. Así que ellos van a estar aquí para servir. Y también nuestro departamento de policía, que hacen un papel sumamente importante. Nos ayuda con el tráfico ese día porque hay mucha gente caminando en ese área cuando tenemos los dos eventos.
y para asegurar que todo, que tienen la comunidad confianza que van a estar seguros. Eso sí es algo bien importante para nosotros. Pero otra cosa importante es que tengan paciencia porque cuando terminan los juegos artificiales, hay literalmente miles de personas que quieren ir a su auto o su casa a la misma hora. Así que tengan un poquito más paciencia. La banda va a jugar después que terminan los juegos artificiales, así que vamos a tener un poquito más de música para que se puedan quedar la gente un poquito más. Así que tengan paciencia, porque van a llegar a la casa, lo aseguro que van a llegar. Y nosotros trabajamos durísimos con el departamento de policía para que gente pueden salir lo más pronto posible. Pero lo van a pasar bien, va a valer la pena y a celebrar no solo el condado, pero el país también. Exactamente. Bueno, para aquellas personas, ¿no?, que nunca han ido, definitivamente es una muy linda experiencia en familia y sin duda alguna es una colaboración con varias agencias y también el personal del Sí, Departamento de Recreación, porque esto toma gran esfuerzo, el armar, como digo yo, armar el muñeco, ar- así es. armar este evento, pues definitivamente no solamente que toma esfuerzo, que toma dinero. Ujú. Así es. Ni siquiera voy a preguntar cuánto. Ah, bueno, gracias por decir eso, Lorna, porque el personal es increíble. Imagina, ellos tienen que ayudar antes de que viene la gente y obviamente va a ser un calor fatal durante el día. Así que nosotros vamos a tener que ir súper temprano en la mañana para poner todos los tents y las carpas y todo para que podamos empezar el evento. Pero va a ser un éxito, estoy seguro que eso. Yo estoy seguro que si tienen un vendedor de snow cones o de helados, ese va a ser el que Ay, va a sí. hacer más billete ese día. Ay, sí. Sí, sí, sí. Mónica, ¿sabes si se va a ver algún carrito de helado? Creo que sí. Ay, Dios mío, pues que traiga bastante helado, porque definitivamente que ese va a ser la venta que se va a llevar todas las ganancias por el calor. Así que, señores, si usted está interesado, va a participar, va a llegar a alguno de estos grandes eventos que una vez más, un gran esfuerzo por parte de nuestro departamento de recreación y gratis, mi palabra favorita, pues recuerde ir preparado, vaya cómodo, ropa ligera, quizás, ¿sabes qué? Un abanico, es posible que también ¿cómo se llama? El protector solar es importante, aunque llegue a las 7, 7 y media de la tarde, a lo mejor hay mucho sol, que se proteja a usted, a su familia y sobre todo bebidas no alcohólicas para estar bien hidratados, ¿ok? Vamos a hablar rapidito antes de entrar en el tema de la Copa Mundial, señores, porque le tenemos una gran noticia. Vamos a hablar de un party que se está preparando, organizando para ver la final de la Copa Mundial. No se vaya, quédese ahí. Ese va a ser el último tema que abordaremos. Mónica, ¿quedan cupos aún para los campamentos de verano para los niños y adolescentes? Tenemos algunos espacios, pero nuestros campamentos, a la mayoría empezaron esta semana, pero los campamentos que son solo por una semana al tiempo, así que no son por todo el verano, todavía hay espacios si estás buscando para al fin de julio o al empieza del agosto. Pero Exactamente. muchos están ya llenos y empezaron esta semana. Muy importante, si necesita más información, por favor, mocorrec.com o llamar al número de teléfono del departamento que es el 240-777-6840. Okay. Uy, me lo sé de memoria. No me sé el teléfono de mi hijo, pero me sé el del departamento de recreación. ¿Qué tal? Ok, 240-777-6840. Puede llamar para ver si queda algún cupo, algún programa disponible para niños y adolescentes. Y vamos a hablar ya ahorita de la Copa Mundial. Verdaderamente acá en la comunidad hay gran entusiasmo con la copa. Yo conozco 3 o 4 paraguayos que ayer estaban saltando. Aquí no. Y bueno, definitivamente que este evento pues
es muy emocionante y cuéntenos, recreación, ¿cuál va, cómo, dónde, cuándo? Bueno, ¿cuándo sí? La final. El Watch Party, ¿cómo va a ser y cuándo ya lo comenzamos a anunciar hoy acá? Adelante. Bueno, vamos a tener una fiesta para la comunidad. La Copa Mundial es tan importante y viene obviamente cada 4 años. A mi papá es de Ecuador y ellos juegan esta noche contra México, así que vamos a Ecuador. Disculpa a todos mis amigos mexicanos. Y también estoy apoyando a los Estados Unidos que van a jugar el miércoles de la noche. Pero esto es una oportunidad de traer la comunidad entera juntos, porque sabemos de la diversidad del condado de Montgomery es algo tan lindo. Y la Copa Mundial es un evento que nos traiga juntos hay bien pocos eventos que nos traigan juntos como la Copa Mundial. Ujú. Así que nosotros queremos celebrar juntos. Como dijiste, Lorna, el 19 de julio a las 3 de la tarde es el final, el 19 de julio, y vamos a tener un viewing party, una fiesta donde vamos a dar en screens bien amplias. Unas pantalotas, van a Las tener unas grandes pantalotas, sí, pantallas. Muy pantalones grandes, grandes, Ajá. aquí al lado de nuestro edificio en el Park and Planning Building. Así que la dirección es 2425 Reedy Drive, aquí en Wheaton. Y a lo demás de tener el partido, también va a haber un poquito de comida y vamos a tener clínicas gratis de fútbol donde los jóvenes pueden jugar. Así que tenemos que confirmar todos los detalles, pero sabemos que el evento va a ser el 19 de julio, va a empezar antes de las 3, creemos que a las 2 más o menos, pero vamos a tener información más específica pronto. Pero por favor, vengan, también es un evento gratis, bien familiar. Vamos a tener el apoyo de la asistencia del Departamento de Policía, así que todo va a estar bien seguro. Y ojalá que Ecuador juegue contra los Estados Unidos en el final. Y no sé por quién voy a ir. Eso va a ser difícil, pero vamos a Ay, ver. director, le voy a decir algo, qué optimista es usted. Muy positivo, me Sí, encanta, me encanta. Pero bueno, de todas maneras, ojalá que sea así, sí, Ecuador. sí, Sabes que yo tengo una de mis mejores amigas, es ecuatoriana. Oh, tú la conoces, a Valeria Espinosa. claro que sí, Valeria, tú claro que conoces sí. a la Valeria. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues la chica ha ido a ver ya dos partidos. Sí, wow. Sí. Bueno, Ella sí ha estás ido a ver dos vestido en partidos. amarillo, Lorna. Vamos a ver. Mira, Sí, mira. en fin, cuando mencionaba que va a ser ahí pegado al lado del departamento de ustedes, va a ser en la Plaza Marion Fryer, la Plaza de Wheaton, ¿no? No, Mónica puede explicar. A ver, Mónica, ¿dónde es que vamos a poner esas grandes pantallas ahí en Wheaton? Hay un lugar de estacionamiento que es detrás del edificio y ahí vamos a estar. Hicieron algo similar para el evento Taste of Wheaton, así que trajeron Sí. cosas para que podamos hacer un parque y vamos a tener ahí las clínicas de fútbol y eso va a terminar antes de que empiece el juego y para que puedas verlo con tu comida, con tu familia, pueden traer sillas y ahí va a estar. Cuando dicen comida, van a tener vendedores, ¿verdad? ¿Van a ser Vendedores, restaurantes de vendedores. la zona de Wheaton o Ya. están buscando vendedores? ¿Ya eso lo tienen pautado? Porque siempre hay quienes venden comida que les gusta, pues, las oportunidades de llegar. ¿Ya eso está pautado, Mónica, sabes? Y estamos trabajando con los vendedores y estamos trabajando con el Wheaton Urban District aquí en la oficina también para que podamos apoyar los restaurantes que están aquí en Wheaton y podemos también trabajar con los vendedores que tenemos. Estamos tratando de encontrar un vendedor ecuatoriano, Lorna, para que ya pingachos, tostado, fritada para todos. Va a ser increíble. Pues señores, ya saben, viene este gran evento acá en el condado de Montgomery. Les cuento a ustedes dos que yo acabo de regresar de mi otro pueblo, Miami, ustedes saben.
Y allá, pues el partido inicial, el día 12 de junio, el de apertura, pues hicieron un gran watch party, ¿verdad? Bueno, te cuento. Claro, ese fue auspiciado por la FIFA. Fue ahí en South Beach, en la 10, en la arena. No les Wow. puedo explicar el despliegue de lo que Mm, fue aquello en wow. escenario, en seguridad, en gente. Y les cuento que habían más de 40.000 personas. Wow. Yo diría que la mayoría colombianos y argentinos, una cantidad, y escoceses. Mm, Y les cuento que tuvieron un show que fue Carlos Vives, del wow. concierto. Nosotros no tenemos aquí a Carlos Vives, ¿verdad? No, 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 Y a Pitbull tampoco, no, ¿verdad? no. Juan Vives, pero no Carlos Vives. Pero bueno, con todo eso, señores, qué bonita oportunidad que vamos a tener el día 19 como familia comunitaria, no importa cuáles sean los equipos que se enfrenten, podemos llegar todos con nuestras banderas representando nuestros países porque al final de la jugada resulta que todos acá estamos disfrutando muchísimo de este acontecimiento mundial que, como decía el director, ocurre cada 4 años. Así que si usted no tiene otra fiesta, pues venga, lo vamos a tener ahí al lado en Wheaton, en el corazón de Wheaton, grandes pantallas, venta de comida, clínica de fútbol y por supuesto el espíritu comunitario. Puede traer la bandera representante de cada país, ¿verdad? Si su país jugó en el mundial, pues usted llega con su bandera y esperemos que, bueno, que sea Ecuador, ¿no? El que llegue a la Sí, final. ojalá, ojalá. O Paraguay, que dio O sorpresa Paraguay, ayer, que dio o sorpresa Paraguay. ayer. Así que bueno, señores, les esperamos entonces el día 19 también. Muchas actividades por parte de nuestro departamento de recreación. Thank you guys so much. Muchísimas gracias porque sabemos que organizar todos estos eventos es una labor extremadamente ardua. Nos queda un minuto, director. ¿Algún mensaje para finalizar para nuestra audiencia? No, que para terminar donde empezamos, que gente tiene que cuidarse esta semana porque va a ser mucho calor. Chequean un vecino, personas de tercera edad, cuídense porque esto sí va a ser peligroso y va a haber abiertos centros de recreación el viernes y sábado durante el 3 y 4 de julio para gente si tienen demasiado calor y se ha apagado la calefacción o el aire acondicionado en tu casa, pueden visitar a nuestros centros de recreación. Ujú. Sí, vamos a estar anunciando cuáles van a ser los centros que vamos a tener a través del condado de Montgomery, que van a permanecer abiertos. En realidad, el día viernes es un feriado del gobierno del condado de Ujú. Montgomery, pero aún así se van a abrir algunos centros para que las personas que quizás no tienen pues aire acondicionado en el hogar puedan llegar durante el día y pues aliviar un poco este pesadísimo calor que nos va a azotar. Les rogamos a todos que utilicen el sentido común, hidratarse, ropa ligera, ropa clara y sobre todo verificar con los vecinos y aquellas personas que trabajan al aire libre, por favor sepan que ustedes tienen derecho bajo la ley del estado de Maryland. Para más información, montgomerycountymd.gov/be cool. Mónica, muchísimas gracias por tu comparecencia. Nos vemos entonces el 4 de julio en Sí, Kensington. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias por la sintonía. Cuídense. montgomerycountymd.gov/be cool. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora